Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas, las noticias más destacadas del día de hoy, con el foco puesto en Israel, las discrepancias que están surgiendo en las últimas horas con Estados Unidos. Ojo a la advertencia de Biden que dice que Israel está empezando a perder apoyos por sus bombardeos, los bombardeos que vienen llevando a cabo durante los últimos 2 meses en Gaza. Noticias también en torno a Ucrania, con Zelensky que sigue pidiendo dinero en Estados Unidos, Rusia que se está jactando, se está riendo, y además ataques, bombardeos, ya no solo a Kiev, ya no solo por aire, sino también ciberataques que están desde luego dañando la infraestructura ucraniana. Enseguida les contamos, les explicamos todas estas noticias, pero empezamos hablando de Israel, que disfruta, según dice Netanyahu, del apoyo de Estados Unidos para sus objetivos de destruir a Hamas y recuperar a los rehenes en poder de los militantes palestinos. Pero, eso sí, dice Netanyahu que los aliados difieren sobre lo que podría seguir a la guerra de Gaza. El propio primer ministro israelí, en unos comentarios que en principio van dirigidos al presidente estadounidense Joe Biden, dice que no va a permitir que Israel repita los mismos errores de Oslo, refiriéndose a los acuerdos de Oslo de la década de los 90 ampliamente vistos en Israel como un fracaso. Empiezan las discrepancias entre Israel y Estados Unidos. Precisamente en esta línea, el presidente estadounidense Joe Biden ha admitido que Israel está empezando a perder el apoyo de la comunidad internacional mientras el país continúa su campaña de bombardeos masivos dentro de Gaza. Estados Unidos ha demostrado ser el mayor defensor de Israel en el escenario mundial, al menos hasta ahora, pero la relación está empezando a tensarse a medida que aumentan las bajas civiles como resultado de la acción de las FDI. Ha admitido Biden por primera vez que Israel está empezando a perder ese apoyo. Es lo que ha dicho en un evento de recaudación de fondos de campaña en Washington, D.C. También ha mandado un mensaje al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu. Le ha dicho que tiene que cambiar su gobierno de línea dura, que ha sido ampliamente criticado en el escenario internacional, particularmente por parte de los Estados árabes. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de los ataques de Hezbollah en la frontera con el Líbano. Según dice un funcionario israelí, exigen una respuesta. Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel, ha hablado en una llamada con el secretario de Estado estadounidense, con Antony Blinken. Dice que está teniendo lugar una agresión injustificada, intensificada en la frontera de Israel con el Líbano. Dice que estas acciones exigen una respuesta y dejan la puerta abierta a un nuevo frente en este conflicto en Oriente Medio. Precisamente en este conflicto los protagonistas en las últimas horas son los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que han confirmado que han atacado en el día de hoy un petrolero noruego que se dirigía a Israel con un misil naval. Dicen que es una represalia por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza. En un comunicado han admitido que han llevado a cabo una operación militar cualitativa contra el barco noruego Astrinda, que estaba cargado de petróleo y que fue atacado. Esto es lo que confirma su jefe Yahya Sarea en un comunicado. Hablamos ahora de Irán. Rusia e Irán están trabajando para acelerar un nuevo importante acuerdo interestatal. Esto es lo que ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que eso sí, no ha proporcionado detalles de este acuerdo, pero se produce en medio de preocupaciones sobre los crecientes vínculos entre ambos países. Por ejemplo, Benjamin Netanyahu habló con Vladimir Putin este mismo domingo y expresó su rotunda desaprobación de la peligrosa cooperación de Rusia con Irán, precisamente en un momento en el que Irán es el principal patrocinador de Hamas y que tiene un enemigo común con Rusia, en este caso Estados Unidos. Seguimos hablando de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha hablado en el foro de Doha sobre la situación en Oriente Medio y sobre dónde obtienen sus armas Hamas y Hezbollah. Abdollahian ha dicho que Hamas y Hezbollah están comprando armas en el mercado negro y ojo porque apunta especialmente a Ucrania. Dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán que pueden obtener lo que quieran de Ucrania. Añade que el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha dicho personalmente que Hamas puede luchar de esta manera durante muchos años. Señala que Irán e Israel solo tienen una cosa en común, lo único que comparten es que no creen en la solución de 2 estados. Y seguimos hablando de Irán, que ha mostrado sus avances en tecnología militar con la revelación de un nuevo misil balístico lanzado desde el aire. Hablamos del Arman, exhibido durante una exposición aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este importante acontecimiento pone de relieve la búsqueda de Irán de mejorar las capacidades de combate de sus fuerzas aéreas. Las imágenes muestran un avión Su-22 equipado con este Arman, supuestamente adaptado del misil balístico de corto alcance de propulsión sólida de una sola etapa Ababil. Representa la aventura de Irán en un arma lanzada desde el aire que recuerda al misil ruso de Kinzhal. Y ponemos el foco ahora en Holanda. Llevamos varios días avisando sobre cómo se está elevando la amenaza terrorista en todos los países, en Estados Unidos, también en Europa. Y ojo porque Países Bajos habla de la probabilidad de un ataque terrorista. Dice
que estas opciones han aumentado en los últimos meses, según ha anunciado este martes su agencia antiterrorista. Ha elevado su nivel de amenaza por primera vez desde 2019. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Son los Países Bajos los que están elevando el nivel de alerta terrorista, concretamente el Consejo de Seguridad de Países Bajos, el que a última hora de la tarde ha decidido que la situación se está volviendo crítica en su territorio, básicamente porque dice que grupos terroristas como ISIS o como Al-Qaeda podrían estar aprovechando la situación en Gaza y parte de la polarización política que existe en torno al conflicto en la franja para mandar a partes de sus simpatizantes a cometer actos violentos en el territorio europeo. De esta manera, es Países Bajos quien eleva el nivel de alerta terrorista a sustancial, que traducido a nuestro registro sería un nivel 4, el previo a la alerta máxima. No lo hacía desde 2019, no tenía este nivel de alerta Países Bajos desde 2019, pero el movimiento llega menos de una semana después de que la comisaria Ylva Johansson alertara en esa reunión de ministros del Interior en Bruselas la semana pasada de que las Navidades podría ser una época en la que habría que tener cuidado porque los ataques terroristas podrían ir a más en Europa como consecuencia del conflicto de Israel. Decía básicamente por las desavenencias, la polarización política y las diferencias de opiniones entre las diferentes facciones sociales. Y de Países Bajos pasamos a hablar de Finlandia, que va a reabrir parte de su frontera con Rusia 2 semanas después de que Helsinki cerrara toda la frontera, después de un aumento respaldado por Moscú de inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar al país de la Unión Europea. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha anunciado este martes que si bien la mayoría de los cierres se van a mantener, los pasos fronterizos de Valima y Nirala se van a reabrir a partir de este jueves. Esta decisión va a permanecer en vigor hasta el 14 de enero, según están informando medios de comunicaciones finlandeses. En una conferencia, el propio Orpo ha dicho que el peligro de que Rusia continúe con la inmigración instrumentalizada es extremadamente alto y que por eso la frontera se está abriendo, pero gradualmente. Hablamos también de China, que ya ha presentado el diseño del que será un buque absolutamente disruptor en el sector por varios motivos. El primero de ellos es porque va a funcionar con energía nuclear, pero no va a necesitar uranio como combustible. Por otro lado, va a poder cargar hasta 24.000 contenedores para exportar e importar bienes. De este modo, este megabarco podría convertirse en el buque portacontenedores de propulsión nuclear más grande del mundo. Aunque todavía no tiene nombre, va a estar propulsado por reactores de sales fundidas y va a tener capacidad para transportar 24.000 contenedores estándar. Ha sido diseñado por el astillero Yan'an de China State Shipbuilding Corp en Shanghái. De China pasamos a hablar de Europa. Los diplomáticos de la Unión Europea están discutiendo propuestas técnicas para recaudar fondos de emergencia para Ucrania fuera del presupuesto compartido del bloque, mientras Hungría sigue con su promesa de que no va a ceder a la presión para retirar su veto a un paquete de apoyo crítico para Kiev. Víctor Orbán ha dejado claro que va a bloquear el intento de Bruselas de proporcionar ayuda financiera de 50.000 millones de euros y que además tampoco va a aprobar conversaciones formales sobre la adhesión del país a la Unión Europea en la cumbre de sus líderes este jueves. Esto se produce a pesar de los esfuerzos del propio Zelensky y otras capitales de la Unión Europea por persuadirlo. Ponemos el foco en Estados Unidos, que ha impuesto este martes sanciones a cientos de personas y entidades, incluidas China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, en un intento por atacar la evasión de sanciones de Rusia, sus futuras capacidades energéticas, sus bancos y sus metales y minería. Los departamentos de Tesoro y de Estados Unidos han atacado a más de 250 personas y entidades en la última acción de Washington, que intenta tomar medidas enérgicas contra Rusia y su evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos en esta guerra con Ucrania, unas sanciones que, como les venimos contando, hasta la fecha no están teniendo mucho éxito. Hablando de Estados Unidos, hoy hemos conocido un dato macroeconómico importante. El dato de inflación de Estados Unidos no ha sorprendido, ha caído una décima en línea con lo esperado. Nos lo cuenta, nos lo explica nuestra compañera Marta Vilar. Hoy uno de los datos del día ha sido el del IPC en Estados Unidos. Inflación al consumidor que ha sido del 3,1%, exactamente lo que se esperaba. Ha bajado del 3,2 al 3,1 y sigue esa senda bajista que ya lleva 2 meses consecutivos produciéndose, con 2 meses consecutivos de bajadas, de caídas en la inflación, en el dato de IPC. Sin embargo, ha habido, partes del dato que no han gustado tanto. Hay que decir que la subyacente también se ha situado justo en línea con las expectativas, 4%, no se ha movido respecto al mes anterior. La subyacente anual, la mensual, 0,3, esto es también lo que se esperaba, pero es una décima más de lo que teníamos el mes anterior. Pero aún así, aquí de momento todo sin sorpresas. La parte mala, la parte negativa en cuanto a sorpresas ha venido en la inflación general mensual. Ha habido subida de precios, han subido un 0,1% mes a mes. Se esperaba
una variación nula, es decir, un 0,0%, que era lo que habíamos tenido también en el mes de octubre. Se esperaba que eso continuara, pero aquí hemos tenido la decepción del dato. No ha continuado, no hemos tenido un 0,0% de cambio en los precios en Estados Unidos mes a mes, sino que han subido un 0,1%, y aunque la subida es muy pequeña, esto ha hecho que Wall Street haya pasado de una alegría relativamente calmada, no era una euforia, ni mucho menos, a básicamente un entorno de preocupación, donde hemos visto cómo los índices incluso pasaban a terreno negativo. Bueno, pues eso es un poco la fotografía, la situación que tenemos en Estados Unidos, una inflación que sigue bajando, no baja tampoco a unos pasos agigantados, baja poquito a poco, pero eso sí, en el más corto plazo, en la inflación mensual, ya nos arroja señales de que no hay deflación y de que todavía... Uno de los datos más importantes del día, pero hay más noticias. Hablamos ahora del ataque de un pirata informático al mayor operador de redes móviles de Ucrania. Se ha sabido que este ciberataque ha afectado al sistema de alerta de ataques aéreos en más de 75 asentamientos en la región de Kiev. El sistema no ha funcionado en ciudades como Bucha e Irpin. Además, también se han producido fallos puntuales del sistema de alerta en Borispil y en otras 75 localidades. Añaden que las alertas eran duplicadas por otro sistema y que la policía está informando de los peligros aéreos a través de altavoces. Seguimos hablando de este conflicto en Ucrania. Hablamos ahora de la posible sustitución de Zelensky por Zaluzny. Dice Rusia que no va a cambiar la situación en Ucrania, que todos son marionetas en manos de sus amos. Esto es lo que afirma la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, en un momento en el que Zelensky intentará convencer a Washington de que siga financiando a Ucrania durante su visita a Estados Unidos. Dice Zakharova que al tiempo que valora esta visita por parte de Zelensky, también habla sobre el papel de BlackRock. Dice que mientras se desarrollan estos debates en el Congreso de Estados Unidos, Zelensky va a suplicar una vez más a sus jefes, ya no solo hablando de los senadores de Estados Unidos, sino también de algunas empresas como BlackRock. Dice que de hecho va a hablar con los productores de su programa tragicómico, que no pongan fin a la generosa financiación del régimen de Kiev. Según ella, Zelensky va a intentar convencer a la Casa Blanca de que cuide mejor de Ucrania que del pueblo estadounidense. Zakharova apuntando a Zelensky diciendo que no va a suplicar a Estados Unidos, sino que va a hacerlo a BlackRock. Seguimos hablando de Estados Unidos. En este caso seguimos hablando de la reacción de Rusia a estas supuestas ayudas por parte de Estados Unidos, que dice Peskov que van a ser un auténtico fiasco. Dice además que no van a cambiar para nada, que estas decenas de miles de millones inyectados en Ucrania no le están ayudando a tener éxito en el campo de batalla, y además dice que tampoco van a hacerlo en el futuro. Eso sí, el Kremlin va a seguir atentamente la reunión de este martes entre los presidentes Biden y Zelensky, aunque considera que no va a cambiar la situación en el campo de batalla. Pendientes de todas estas noticias, de toda la actualidad, quédense porque enseguida volvemos con más actualidad, más últimas horas, más análisis. Enseguida volvemos con la mejor programación en Negocios Televisión.